Dentro de Matrix todos recordamos a los agentes, a Smith o al arquitecto, programas muy peligrosos creados específicamente para cumplir un siniestro propósito. Pero dentro de esa misma simulación existía alguien que no gobernaba con ejércitos ni profecías, sino con secretos, puertas, favores y programas exiliados, con criaturas que parecían salidas de leyendas antiguas y con algo mucho más peligroso que la fuerza: el acceso. Su nombre era el Merovingio, y aunque en las películas aparece como un villano elegante, arrogante y casi teatral, su historia es mucho más grande de lo que parece, porque este ser no era simplemente un hombre rico dentro de la Matrix, o un mafioso digital cualquiera. Era de hecho un programa antiguo, un sobreviviente y un coleccionista de cosas que el sistema quería borrar. Un rey oculto de los lugares donde la Matrix escondía sus errores, y del que, si de verdad queremos entender quién era, debemos ir mucho más atrás. Antes de Neo, Morfeo e incluso antes de que la Matrix fuera la simulación casi perfecta que se nos muestra en las películas. Historia que te contaré completa el día de hoy. Así que ponte cómodo, ve por tu botana favorita y disfruta. La historia del Merovingio comienza con el fin de la primera guerra entre máquinas y humanos. Después de la guerra, las máquinas necesitaban mantener vivas las mentes humanas. No bastaba con encerrar cuerpos en cápsulas. La mente necesitaba una realidad, un mundo, y creer que estaba viviendo. Así nació la idea de Matrix. Pero la simulación que conocemos en las películas no fue el primer intento. Antes hubo versiones fallidas, mundos diseñados por las máquinas que no lograron sostener la mente humana, de los cuales, si deseas conocer la historia a detalle, ya existe un video en mi canal. Cada vez que una versión de Matrix fallaba, las máquinas hacían lo que cualquier sistema hace con lo que ya no funciona: lo corregían, reemplazaban y borraban. Cuando una versión de la Matrix cambiaba, no solo cambiaban las calles, los edificios o las reglas del mundo, también cambiaban los programas que sostenían ese mundo. Programas de seguridad, control, tránsito, y también los programas diseñados para emociones, impulsos, lenguaje, comportamiento, clima, historia, orden, deseo, miedo, castigo o vigilancia. Cada versión necesitaba sus propias piezas, y cuando una pieza dejaba de servir, tenía que regresar a la fuente, lo que significa que debía ser eliminada o reciclada. Para las máquinas esto no era asesinato, solo mantenimiento. Pero para un programa que había desarrollado identidad, memoria o deseo de existir, regresar a la fuente podía sentirse como morir. Así nacieron los exiliados, programas que ya no eran necesarios y que el sistema quería borrar. Programas que debían regresar a la fuente, pero se negaban. Huían, se escondían, buscaban rutas, refugio o una forma de seguir existiendo en un mundo que ya no los quería. Ahora imagina ese momento. Una versión antigua de la Matrix está siendo cerrada. Sus reglas ya no sirven. Sus funciones van a ser reemplazadas. Algunos programas entienden que su tiempo terminó. La mayoría obedece y regresa a la fuente. Pero unos cuantos, no. Unos cuantos se esconden entre los restos del sistema viejo. Y entre ellos está el Merovingio. La saga nunca nos muestra su nacimiento exacto, ni nos da una escena donde veamos su primera función. Pero las pistas son claras. El Merovingio es antiguo, demasiado antiguo, y su poder está ligado a programas que vienen de versiones anteriores, porque su origen está en las ruinas de otra Matrix, en los sistemas que fracasaron antes, en los mundos que las máquinas intentaron enterrar. El Merovingio no se hizo poderoso por conquistar la Matrix visible, sino porque aprendió a vivir entre lo que la Matrix dejaba atrás. Al principio no era un rey, solo un programa antiguo intentando sobrevivir al mismo destino que esperaba a todos los obsoletos. Pero a diferencia de otros exiliados, él vio una oportunidad. Si había programas huyendo, alguien podía ofrecerles refugio. Si había programas con miedo, alguien podía cobrar por protección. Si existían rutas prohibidas, alguien podía vender acceso a ellas. Y si había secretos de versiones anteriores, alguien podía guardarlos hasta que valieran algo. Si el sistema quería borrar sus errores, alguien podía recoger esos errores y convertirlos en fuerza. Ahí empieza realmente la historia del Merovingio. No como un villano, solo como sobreviviente, y después como un empresario del miedo. Cuando la voz se corrió, muchos programas exiliados llegaron a él buscando refugio. Programas de versiones viejas, seres extraños que ya no encajaban en la Matrix estable. Programas que podían alterar sus cuerpos, moverse entre sombras o resistir ataques que matarían a cualquier humano conectado.
y otros tenían formas o habilidades tan extrañas que la mente humana solo podía interpretarlos como monstruos. Vampiros, hombres lobo, fantasmas, demonios o ángeles. Seres imposibles. No porque fueran criaturas mágicas, sino porque eran programas viejos funcionando con reglas que ya no pertenecían a la versión actual del sistema. Y el Merovingio los recibió, pero no gratis. Nunca gratis. Les dio refugio, rutas e identidad, dentro de un mundo que quería borrarlos. Pero a cambio, ellos le dieron obediencia, información, fuerza y lealtad. Y poco a poco, ese refugio se convirtió en una red. La red se convirtió en imperio y el imperio se convirtió en un inframundo. Mientras los humanos conectados vivían sus vidas falsas en ciudades, trabajando y con sus rutinas normales, debajo de esa superficie existía otra Matrix. Una Matrix de puertas escondidas, de estaciones imposibles, castillos antiguos y clubes subterráneos. De programas que no querían morir, de monstruos que habían sobrevivido a versiones borradas, y en el centro de ese inframundo estaba el Merovingio. No como un rey de la luz, sino como un rey de lo oculto. Él no necesitaba controlar a los humanos ni ser visto por todos. Tampoco necesitaba sentarse en el trono oficial del sistema. Su poder estaba en otra parte, en los bordes, grietas, en las rutas que nadie debía usar, en las puertas que no debían abrirse y en los secretos que las máquinas preferían olvidar. Aquí es donde aparece una de las primeras claves de su personalidad. El Merovingio sobrevivió porque entendió que todo tiene un precio y convirtió la supervivencia en un negocio. Cuando llevas demasiado tiempo sobreviviendo así, empiezas a ver el mundo de una forma muy fría. Dejas de ver personas y comienzas a ver causas, efectos, deseos, necesidades y puntos débiles. Y quizá por eso, cuando lo conocemos en Matrix Reloaded, habla como habla. No cree realmente en la elección, cree que todo se mueve por causa y efecto. Alguien desea algo, alguien teme algo y alguien necesita algo. Y si tú descubres esa necesidad, entonces puedes controlarlo. Esa filosofía no nació en una escena elegante, nació de siglos de tratos, huidas, versiones destruidas y programas desesperados por no morir. El Merovingio aprendió que casi todos tienen un botón y solo hay que encontrarlo. Y este programa se volvió experto en presionar dicho botón. Pero antes de llegar al restaurante todavía falta una pieza importante de su origen, su elegante esposa Perséfone. Cuando vemos a Perséfone en las películas parece la esposa aburrida de un hombre poderoso, una figura elegante, fría, atrapada en un matrimonio podrido. Pero sus pocas palabras nos dejan una pista enorme. Ella dice que, al principio, el Merovingio era diferente. Incluso sugiere que alguna vez fue como Neo. Y eso, aunque solo es un comentario pasajero en la película, cambia por completo la forma en que lo vemos, porque significa que el Merovingio no siempre fue solo cinismo, control y decadencia. Hubo una versión anterior de él, una etapa en la que quizá todavía buscaba algo, en la que todavía amaba, una etapa en la que aún no se había convertido en el hombre que reduce toda emoción a un mecanismo. Y esa es una historia que las películas no cuentan, pero que está escondida en sus gestos. Perséfone no parece odiarlo simplemente porque sea poderoso, más bien parece resentir lo que perdió, como si hubiera visto al Merovingio antes de convertirse en su propia máscara, antes del restaurante, del club o del imperio de exiliados. Perséfone conoció al Merovingio cuando todavía era un programa que deseaba sobrevivir y no solo dominar. Lo vio construir su reino desde abajo, lo vio ayudar a otros exiliados y lo vio convertirse en un refugio para ellos, pero luego lo vio cambiar, dejándonos ver que el poder dentro de la Matrix también corrompe. El Merovingio empezó como alguien que escapaba de ser borrado, pero con el tiempo se convirtió en alguien que usaba el miedo de otros a ser borrados. Lo que comenzó como supervivencia terminó convirtiéndose en control, y lo que quizá alguna vez fue amor terminó convertido en una colección de placeres, deseos manipulados y tratos vacíos. Por eso Perséfone es tan importante en su historia. Ella no es solo alguien que lo traicionó, es la testigo de su origen emocional, la prueba de que antes de ser el rey de los exiliados, el Merovingio pudo haber sido algo más humano de lo que él mismo quisiera admitir, volviendo su historia sumamente trágica, porque no estamos viendo a un programa que nació corrupto, sino a uno que sobrevivió tanto tiempo que terminó confundiendo sobrevivir con poseerlo todo. Es en esta parte donde llegamos al Merovingio que conocemos en las películas. Para cuando Neo, Morfeo y Trinity lo encuentran, su imperio ya está construido. No estamos viendo el ascenso, sino el resultado. El Merovingio ya no se esconde en las ruinas.
Ahora tiene restaurantes, guardaespaldas, sirvientes, acceso a lugares que otros no pueden tocar y un castillo lleno de programas exiliados. Pero sobre todo, tiene prisionero a alguien que todos necesitan, el Keymaker. Este programa es una de las piezas más valiosas de toda la Matrix, porque puede abrir puertas imposibles hacia lugares ocultos, rutas de mantenimiento y que pueden acercar a Neo a la fuente. Y el Merovingio lo tiene encerrado, no porque quiera destruirlo, sino porque entiende su valor. El Merovingio sabe que matar una pieza tan útil es un desperdicio, pero controlarla es poder. Mientras tenga al Keymaker, cualquiera que necesite llegar a ciertos lugares de la Matrix tendrá que pasar por él. Y eso revela la verdadera naturaleza de su imperio. El Merovingio no gobierna por fuerza directa, gobierna porque todos, tarde o temprano, necesitan una puerta. En el restaurante, Neo pide al Keymaker, pero el Merovingio no lo entrega. ¿Por qué lo haría? Entregarlo sería perder una de sus piezas más importantes, así que en lugar de pelear, hace lo que siempre hace. Habla, provoca, mide y humilla. Intenta demostrar que sabe más que ellos, y entonces ocurre la famosa escena del pastel. Un pequeño programa escondido dentro de un postre altera el deseo de una mujer. Parece una escena extraña, incluso incómoda, pero dentro de la historia del Merovingio es perfecta, porque demuestra con precisión cómo piensa. Para él, el deseo es una herramienta, el cuerpo es una reacción y la elección es una ilusión. Si conoces la causa correcta, puedes provocar el efecto que quieras. Y es justo así como ha gobernado durante tanto tiempo, sin necesidad de obligar a nadie con violencia, sino entendiendo qué necesita cada quien. Un exiliado necesita refugio, un padre necesita salvar a su hija, un guardián necesita un propósito y una esposa necesita sentir algo real. En este caso, un héroe necesita una puerta. Cada necesidad es una cadena. Pero su imperio tiene una grieta: Perséfone. Ella sabe dónde está el Keymaker. Conoce los pasillos, las puertas y los secretos de su esposo. Y está cansada. Cansada de vivir junto a alguien que ya no la hace sentir nada. Por eso ayuda a Neo. Pero no lo hace por humanidad, sino de nuevo, por una emoción. Por recordar y sentir, aunque sea por un instante, algo que el Merovingio perdió hace mucho. Este detalle es importante porque muestra que el imperio del Merovingio no cae por un ataque de modo militar. Empieza a quebrarse desde adentro, por abandono, por vacío y por una mujer que recuerda quién era él antes. Perséfone lleva a Neo, Morfeo y Trinity hasta el Keymaker, y entonces entramos al Chateau, el castillo. Este lugar que es quizá la imagen más clara del mundo oculto del Merovingio, porque parece una reliquia, un espacio fuera del tiempo, lleno de armas antiguas, pasillos enormes, escaleras, guardianes y enemigos que no se sienten para nada normales. Neo logra liberar al Keymaker, pero el Merovingio no desaparece, porque su poder nunca dependió de una sola pieza. Sí, perder al Keymaker lo debilita, pero todavía conserva rutas, exiliados y sobre todo, al maquinista. Pero si crees que esta historia ha terminado aquí, créeme que aún falta mucho por descubrir de este personaje, porque es aquí donde entramos a una parte todavía más interesante de su historia. El maquinista es un programa sucio, violento, desagradable, que controla una ruta especial llamada Mobile Avenue. Mobile Avenue no es una estación de trenes normal, es un punto intermedio, un lugar entre la Matrix y el mundo de las máquinas, una frontera, un limbo, un espacio donde las reglas normales no funcionan igual, y el maquinista trabaja para el Merovingio. Eso significa que el Merovingio no solo controla programas, controla el tráfico entre las zonas más profundas del sistema. Puede mover programas, esconderlos, cobrar por entrar o salir y convertir una ruta invisible en un negocio. Y esto se vuelve crucial con la pequeña Sati. Sati es una niña programa. No es humana ni parte de la profecía de Morfeo. Es un programa nacido sin un propósito claro. Y dentro del mundo de las máquinas eso es prácticamente una sentencia de muerte. Si un programa no tiene propósito, entonces debe ser eliminado. Sus padres, Ramakandra y Kamala, la aman y no quieren perderla, pero para salvarla necesitan pasar hacia la Matrix. Necesitan una ruta y a alguien que pueda mover lo que no debería moverse. Y ese alguien, de nuevo, es el Merovingio. Así que hacen un trato con él, y el precio es enorme. A cambio de ayudar a Sati, el Merovingio obtiene algo capaz de dañar al oráculo, el código que provoca el cambio de su apariencia externa. Por eso la oráculo aparece con otro rostro en Matrix Revolutions. Esto no fue solo un cambio casual. Dentro de la historia, fue consecuencia de un trato. Una niña se salva,
el oráculo paga el precio. Y el merovingio queda otra vez en medio de un evento que altera el tablero completo. Eso es lo que lo hace tan peligroso, porque no necesita aparecer en cada escena para estar afectando la historia de manera directa. Su poder ocurre antes. El merovingio no siempre es el monstruo que ataca, solo es el hombre que abrió la puerta por la que entró el problema. Cuando Neo queda atrapado en Mobile Avenue, su poder como elegido no basta. Ahí no manda. Ahí no puede simplemente imponer su voluntad. El maquinista lo golpea y le deja claro que ese lugar no le pertenece a él, sino al merovingio. Y por primera vez vemos que hay rincones dentro del sistema donde Neo no tiene control absoluto. Puede volar, detener balas y enfrentarse a docenas de agentes, pero si no conoce la ruta correcta, puede quedar atrapado como cualquier otro programa. Y esa es la diferencia entre el elegido y el merovingio. Neo tiene poder, el merovingio tiene mapas. Neo rompe reglas, pero el merovingio conoce reglas que casi nadie recuerda. Neo es una anomalía nueva, pero el merovingio es una memoria antigua. Es entonces cuando Morfeo, Trinity y Seraph van al Club Hell para recuperar a Neo. En el Club Hell intenta negociar e imponer condiciones. Intenta demostrar que sigue controlando el juego, pero Trinity lo amenaza con destruirlo todo si no libera a Neo. El merovingio se ve obligado a ceder, porque entiende las consecuencias de no acceder. Trinity no está ahí para negociar poder, está ahí por amor. Y el amor es una de las pocas cosas que el merovingio estudia, manipula y desea controlar, pero que nunca ha podido dominar por completo. Perséfone lo traiciona por querer sentirlo. Los padres de Sati venden un código peligroso por amor a su hija, y Trinity amenaza su reino por salvar a Neo. Una y otra vez, el merovingio se encuentra con la misma fuerza, una emoción que no siempre obedece a la lógica del precio. Y eso lo irrita profundamente porque contradice su visión del mundo. Después de Revolutions, su historia continúa en el material expandido, especialmente en The Matrix Online. Y aunque su lugar exacto dentro del canon actualmente puede debatirse, lo que muestra sobre el merovingio es demasiado interesante para ignorarlo. Después de la tregua entre humanos y máquinas, la Matrix no queda en paz absoluta. Quedan facciones, intereses y redes de poder. Sion quiere proteger a los humanos libres. Las máquinas quieren mantener el orden, y el merovingio quiere conservar su imperio. En ese nuevo mundo se vuelve una potencia dentro de la Matrix. Tiene seguidores, tiene exiliados, tiene información, territorios y programas bajo su influencia. Y lo más importante, tiene memoria. En una Matrix donde todo puede ser reescrito, recordar también es una forma de poder. Y es aquí cuando su historia se cruza con un evento que generó muchísima polémica entre el fandom de Matrix. La muerte de Morfeo, de la cual también hay un video en mi canal por si gustas verlo. Después de la guerra, Morfeo se obsesiona con recuperar el cuerpo de Neo. Empieza a presionar a las máquinas y amenaza la frágil tregua. Se convierte en un problema para todos los que quieren conservar el nuevo equilibrio. Y es aquí donde es asesinado. Y aunque el asesino ejecuta el crimen, muchas sospechas apuntan hacia el merovingio. Si él estuvo detrás, eso revela una versión todavía más peligrosa del personaje, porque ahora se convertiría en alguien capaz de mover una pieza para eliminar a una leyenda de Sion sin declarar una guerra abierta. Eso es poder de verdad, un poder en las sombras. Y aunque no todas las respuestas quedaron cerradas en Matrix Online, la idea es simplemente brutal. El merovingio pudo haber seguido influyendo en el destino de la Matrix, incluso después de la paz, porque su tipo de poder no desaparece cuando termina una batalla. Se esconde, se adapta y busca otra puerta, aunque para infortunio del merovingio, el tiempo siempre alcanza a todos. Y cuando llegamos a Matrix Resurrections, el merovingio ya no es el mismo. El hombre elegante de Reloaded ha desaparecido. El dueño del restaurante, del chateau y del Club Hell y el coleccionista de exiliados, todo eso parece haber quedado atrás. Ahora vemos a un merovingio degradado, furioso, desaliñado, gritando y culpando a Neo por haber destruido el mundo que él conocía. Esta imagen puede parecer extraña, incluso cómica, pero también es el cierre perfecto de su historia, porque el merovingio pasó siglos intentando escapar de la obsolencia, construyó un imperio para no ser borrado, y acumuló programas antiguos para que no desaparecieran. Pero al final, él mismo terminó convertido en un resto, en una reliquia, en un exiliado de un mundo que volvió a cambiar sin pedirle permiso. Y esa es la ironía. El merovingio fue el rey de los programas que la Matrix intentó borrar, y terminó pareciéndose a ellos. Un programa viejo, furioso, desplazado, incapaz de aceptar que su época ya terminó.
Pero eso no borra lo que fue, porque durante mucho tiempo, el Merovingio fue una de las figuras más peligrosas dentro de la Matrix, por el simple hecho de controlar las cosas que todos necesitaban. Y en una realidad construida como prisión, el acceso puede ser más valioso que la fuerza. El Merovingio es la prueba viviente de que la Matrix tenía historia antes de Neo, que tenía ruinas, monstruos y versiones muertas enterradas bajo la ciudad falsa. Y sobre todo, de que algunas de esas cosas no desaparecieron, solo se refugiaron en otra parte. Así que aquí es donde te pregunto, ¿crees que el Merovingio tenía razón en su filosofía de vida? ¿Crees que él ordenó el asesinato de Morfeo? Y lo más importante, ¿crees que pueda regresar en futuras entregas? Como siempre, tú tienes la última palabra. Si este video ha sido de tu agrado, apreciaría muchísimo que dejaras tu like y que comentaras si te gustaría que siga desarrollando más historias poco conocidas del universo de Matrix. También, si llegaste hasta aquí, te recomendaría que te suscribieras al canal para que no te pierdas ninguno de mis otros videos e historias. Sin más que agregar, se despide de ti tu fiel amigo y servidor, Tadilon97. Nos vemos en el próximo video.